Buenos días tengan todos. Gracias a Dios que están aquí para poder ser expuestos a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de la segunda parte de nuestro tema, las características de los diáconos, anciano, obispo, presbítero, pastor, es lo mismo, diácono no. Obispo, anciano y pastor hacen la misma función, ¿verdad? Pero antes de empezar vamos a orar. A veces pensamos que estas características son exclusivas e inclusivas del liderazgo de una iglesia. Y claro que sí. Pero a través de la introducción que voy a dar después de los himnos, va a cambiar nuestra perspectiva, nuestro panorama, ¿verdad? A Dios gracias, la mente siempre se va renovando con las verdades de la palabra de Dios, ¿no? Y estos requisitos son muy importantes, son demasiado importantes, más de lo que podríamos pensar. Entonces, vamos a cantar el himno 176, por favor. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, su muerte bella me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido de mi Señor, por su fe salud recibió y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el Padre de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Si vemos la estrofa 1, en la cruz murió mi Jesús, con su muerte
vida me dio, no con mis obras, fue con su muerte. Y en el B, fíjate lo que dice, porque a veces la gente lo canta y no entiende la doctrina. Por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Y en el número 3, en la cruz pidió el malhechor de su alma la salvación. Sin ninguna obra recibió la gracia que fue el perdón. Vida eterna pudo alcanzar. ¿Por qué? Por la gracia de Dios en Cristo fue transformado. Por eso los cantos, es importante cantar con el entendimiento, ver la letra, ¿verdad? Porque la letra es parte de la teología. Vamos al himno 361, por favor. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Grande gozo siento en mí. También este canto tiene extractos teológicos, ¿verdad? Grande gozo. Cantarlo está bien, pero vivirlo y experimentarlo, eso es, un cristiano lo puede hacer. Vamos al siguiente himno, 551. Cuando
que más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, el placer del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y al fin de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén. Vamos a cantar el himno 600. Me la movieron. 564. Por eso decía que el himno 564. Más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que ya en la gloria tengo una mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas, de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá el sol, más allá del sol, tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles
plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. Pueden sentarse, por favor. Vamos a orar que podamos comprender estas verdades, estas características que Dios nombró en su palabra para poder observar un liderazgo saludable, bíblico, un liderazgo que el Señor mismo estableció. Los requisitos son de Él, son requisitos convenientes, indispensables, ¿verdad? Acompáñenme a orar, por favor. Dios nuestro, primero queremos darte las gracias porque estamos en Cristo. Darte las gracias porque nos permites reconocer la soberanía de tu Hijo. Nos permites congregarnos para poder adorarte como iglesia. Queremos hoy, en verdad, que tú seas el centro de nuestra atención y de nuestra adoración. Agradecidos por revelarnos estos requisitos y la importancia de ellos. Usa tu palabra, como siempre, para quedar convictos, convencidos de que esta verdad es indispensable, es fundamental, es prioritaria. Y las implicaciones cuando en las iglesias, amado Dios, no se da la importancia adecuada, viene el caos. Gracias por prevenirnos, que genere temor en nuestro corazón, que genere mucha responsabilidad individual y congregacional para entender la importancia de estas características, Dios. Gracias por tu amor sobre nuestras vidas. Gracias por seguir hablándonos. Queremos orar como oró David: límpianos de toda maldad, límpianos profundamente más y más. Gracias por los himnos, gracias porque no son emocionales, porque nos has enseñado cómo te gusta que te adoremos y hemos aprendido y estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo a adorarte de una manera más profunda, más bíblica, oh Dios. Gracias por revelarnos a tu palabra y alimentar y fortalecer y nutrir nuestras vidas con tu palabra. Muchas gracias por tantos años de ser tan fiel. Muchas gracias porque si estamos aquí es una vez más el producto de tu fidelidad. Por eso te adoramos, porque haces posible lo que a nosotros no hubiéramos podido hacer. Gracias por la constancia de cada hermano, amado Dios. Gracias porque te sirven fielmente en sus ministerios con responsabilidad, con puntualidad, con agrado, con gozo. Gracias porque tú has transformado sus vidas y me permitiste conocerlos para poderlos servir, Dios. Y a través de la predicación es el servicio para alimentar y fortalecer sus vidas, todas las áreas, Dios. En el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, Señor. Gracias.
por la vida espiritual que nos has dado y la vida eterna que nos has prometido. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a ver las características. Hace 8 días vimos, ¿verdad?, rasgos, características del liderazgo. Pero antes de empezar, fíjate cómo también en el mundo, cuando van a elegir a un gerente, piden ciertos requisitos, ¿no? Antes, cuando no había el Facebook, el Internet, los anunciaban en el periódico, si recuerdas, ¿no? Buscamos gerente para tal sucursal, ¿no? Y requisitos tal y tal y tal y tal. Y si no cumplías con esas características, con esas peticiones, pues mejor ni siquiera te presentabas a la cita, ¿verdad? ¿Por qué creemos que llegando a un plan divino no va a haber características? ¿No? Para ser maestro se requieren varias características. Hasta para ser un entrenador técnico y dirigir un equipo, ¿verdad? Hay características. ¿Por qué creeríamos que Dios no puso características? Un presidente debería de tener requisitos, si los hay, aunque son muy bajos, ¿no? En México no importa si sabe leer o no. En México no importa si sabe escribir o no. Puede ser presidente. En otros países del primer mundo, obviamente no podría ser presidente una persona analfabeta. Y tiene que tener un conocimiento cultural profundo, serio, tiene que saber cómo se maneja la política, la economía de un país, deberían de tener ética, principios fundamentales para poder gobernar un país. Y yo creo que añadido a eso, si un presidente no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar a los de afuera? Eso es una característica indispensable, un distintivo de los líderes religiosos que profesamos una fe, que dirigimos una iglesia, pero no puedes dirigir tu hogar. Vemos la importancia de lo que Pablo les entregó este tesoro, le entregó este tesoro a Timoteo, ¿verdad? ¿Por qué? Como contexto cultural lo he hablado, se infiltraban falsos maestros. Protagonismo. Los fariseos les gustaba llamar la atención, recuerden, tiene que ver todo en la unidad de la palabra de Dios, orar en las esquinas, ayunar, no lavarse la cara, les encantaba tener una apariencia de piedad. Les gustaba atraer la atención a ellos. Les gustaba como otros maestros falsos, Himeneo y Alejandro, que los corrieron de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y Pablo dijo, debe de haber características que determinen, que ayuden a observar el carácter del liderazgo. ¿Por qué? Porque esos hombres iban a dirigir y van a dirigir la iglesia de Dios. No podría ser cualquier cristiano, no podría ser el requisito mínimo y básico de salvación para que tengan una función tan importante como en un liderazgo. Vamos a leer Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo número 3, versículo 1 al 7. Hace 8 días atendimos 6 o 7 requisitos, que son 11, no 15. Lo que pasa es que explica algunos, ¿no? Y da un sinónimo en uno de ellos, ¿no? Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Ya vimos por qué Pablo se presenta de esta manera, cómo se presentó cuando escribió la carta en Primera de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesús, por mandato de Dios, nuestro Padre y Salvador, ¿verdad? Y lo que va a escribir a continuación tiene el respaldo y la unidad de la Trinidad o Triunidad.
y les dice, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, recuerden, pastor o anciano es lo mismo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, y empieza con la lista: irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito. Y otra vez vemos la participación y enlazo del diablo. Entonces, hermanos, si afuera hay requisitos que se tienen que cumplir para un puesto importante en un nivel ejecutivo, es más, si recuerdan, hace todavía 7 años, podías ir con la primaria a buscar trabajo, ¿verdad? Claro, no vas a pedir una gerencia. Y después incrementaron el rango y dijeron, ahora mínimo tiene que ser la prepa. Tiene que haber una preparación y una capacitación previa. Antes, para entrar en la Policía Federal, ¿no? Entrar de una manera sana, sin palancas, sin dinero, como manda Dios, ¿verdad? En orden, podías entrar con la prepa. Ahora ya es universidad, ahora ya piden muchos trabajos, maestría, doctorado, licenciatura, ¿no? Pero ya son estudios altos, avanzados, porque la empresa depende de esas características. El resultado depende de las características. El buen funcionamiento de una empresa depende de un buen liderazgo. Supongamos que Carlos Slim, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Un empresario renombrado, conocido, popular, que no fuera buen estratega, ¿cómo crees que podría dirigir una empresa? Con sus características, ¿crees que lo aceptarían en cualquier empresa? Sí, sí. Está sobrevaluado. Ahora imagínate las características que Dios expone para aquellos que vamos a dirigir almas, para que puedan adorar a Dios en una manera correcta y la iglesia funcione lo más saludablemente posible. Y eso es lo que le encarga Pablo a Timoteo: palabra fiel es esta, es digna de que tú la recibas, es digna de que la iglesia de los Efesios la reciban, y no solo la consideren, la practiquen. Pero hay una situación. Para empezar, el término anciano no es nuevo, no es neotestamentario, desde el Antiguo Testamento. Ya se había dado ese término. Otro punto que cabe aclarar, en varios comentarios, yo no encontré algo como una aplicación a la iglesia. Y yo no quiero que pienses, hermano, en un error. Digas, bueno, es que yo no voy a ser pastor. Yo te voy a decir algo. El 97% de estos requisitos cada cristiano o cristiana los tiene que tener. No son solo para un líder, es para cada creyente. Porque Pablo dice que debe de ser irreprochable, y en Tesalonicenses nos habla de ser santos, como Dios es santo. Entonces, muchos de estos requisitos son tu responsabilidad, para que no solo estés pensando en el liderazgo, para que pienses en ti, si tú los tienes.
Me voy a adelantar un poquito ya que estoy entrado en esto. Uno, que no se le demandan a un convertido es que sea apto para enseñar, ¿no? Ese es un requisito exclusivo de liderazgo, apto para enseñar. Pero el ser hospedador no solo es un requisito para los líderes, también es un requisito para los creyentes, para aquellos que profesan una fe. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero quería aclarar esos dos puntos. Uno, en el que los ancianos no se les determina o denomina en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, Moisés gozaba de ese privilegio. En Números 11:16 lo vemos. El que lo quiera buscar, Números 11:16, dice: entonces, el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel. Y no estaba hablando de personas de edad avanzada, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan allí contigo. Estamos viendo que los ancianos no es un término nuevo. Presbítero, obispo, pastor sí, pero no anciano. Después vienen, en nuestro pasaje en 1 Timoteo 3, ahora vienen las 4 características en un sentido negativo, ¿no? Leímos las características en un sentido positivo: irreprochable, marido de una sola mujer, ¿verdad? ¿Y qué se dijo de esto? Que un anciano, un pastor puede ser soltero. Sí, claro, no es problema. Oye, es que el hermano no tiene hijos. No importa, no es un requisito indispensable, ¿no? Porque en muchas iglesias no aceptan pastores como cargo, como liderazgo, si no están casados. Pero yo no veo eso. Eso es una opción. No es un mandamiento. Lo que sí es un mandamiento es que sea marido de una sola mujer. ¿De qué está hablando? De fidelidad. Lo vimos hace 8 días. Sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. Esos requisitos, hermanos, los tiene que tener un creyente. Dime si un creyente no debe de ser marido de una sola mujer. No solo es un requisito para un líder, es un requisito para una mujer también o para un hombre, ¿no? Marido de un solo hombre o marido de una sola mujer. Irreprensible. Ese es un requisito que, mi querido y amado hermano, tú tienes que tener. Que seas irreprochable. Que nadie piense en ti como un malhumorado, que nadie piense en ti como un mentiroso, que nadie piense de ti como un irresponsable. Cada creyente debe de ser irreprensible. De conducta decorosa. ¿Un hermano creyente no debe de ser hospitalario o solo los líderes? Es una pregunta que yo te dejo, ¿verdad? Apto para enseñar, requisito exclusivo de liderazgo. No dado a la bebida. Dime si es un requisito propio de liderazgo. Es un requisito de un creyente saludable, no dado a la bebida, que no sea borracho, ¿verdad? Oye, pero que no sea borracho, ¿quién? De requisito para el líder, pero tampoco el que no es líder y es hermano, estaría bien que fuera borracho, ¿no? No pendenciero. ¿Qué dijimos pendenciero? Peleonero. Bueno, el pastor se ve muy mal que sea peleonero, pero un hermano que profesa una fe, que profesa el amor, ¿cómo se ve que sea peleonero, aguerrido, agresivo? Sino amable. Y quiero dejar algo, hermanos, bien claro, que ustedes estén pensando que estos no solo son requisitos exclusivos de los pastores o de los ancianos o de los obispos.
Son requisitos de los congregantes de una iglesia, amables. Donde dice eso en Filipenses, que vuestra amabilidad sea conocida por todos. Entonces, descarto ampliamente la posibilidad que dicen muchos hermanos que estos exclusivamente todos son requisitos para un líder. No, bueno, sí, pero también son requisitos para una persona, para cada persona que profesa una fe. Entonces, porque no eres líder, puedes ser amargoso. Porque no eres líder, ¿vas a dejar de ser amable? No, es un requisito también. No contencioso, ¿no? No avaricioso. Entonces, una persona que no es líder también puede ser avariciosa. No. Y aquí vamos a entrar en nuestros requisitos, ¿verdad? No dado a la bebida. Nos quedamos ahí, si bien lo recuerdan. Nos quedamos en apto para enseñar. Ese, repito, sí es un requisito inclusivo del pastor. Pero vamos a ver 4 características en negativo. Dice, no dado a la bebida. ¿Qué significa eso? Que no sea adicto al alcohol. No que no se tome 1 o 2 copas de vino, pero que no siempre también esté bebiendo vino. El líder debe de ser mesurado, no debe de ser alcohólico. Un anciano no debe de tener reputación de bebedor, ¿no? ¿Por qué? Porque su juicio se va a nublar, su discernimiento va a ser afectado por la bebida. En Proverbios 31:4 dice, fíjate lo que dice desde el Antiguo Testamento y fíjate lo que dice la ley acerca de un rey. ¿Por qué habría reyes borrachos? Eso es una pena muy grave, eso es una tristeza, que el que gobernaba un reino fuera un ebrio. No es para los reyes, oh Lemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. Eso es parte, hermanos, de la inspiración de la palabra de Dios. Un rey o un gobernante no debe de beber bebida fuerte. Va a nublar el juicio. Te va a hacer, vas a hacer cosas que después te vas a arrepentir. No vas a tener discernimiento para tomar decisiones, para dirigir. Imagínate a Moisés, ebrio, dirigiendo el pueblo, sin sensatez. Ahora, un líder que gobierna o que dirige, más bien la palabra correcta es dirige, a la grey de Dios, o que da consejerías y que fuera alcohólico. En ese tiempo pasaba, había gente como los corintios que les encantaba la bebida y se embriagaban. No es para los reyes, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No pendenciero, otro requisito. ¿Qué es pendenciero? Violento, agresivo. Los ancianos no deben de reaccionar a situaciones difíciles, sino con calma y amabilidad. Imagínate que en un conflicto de iglesia se quite el hermano la corbata y se doble. ¿Qué tú estás viendo si él hace eso? Se afloje la corbata y empiece a abrochar los puños. Eso es como para ya ir a una pelea, ¿no? Así como que, pues órale, hermano, ¿no? Vamos a resolverlo. ¡Qué espanto! ¿Y él está dirigiendo a la iglesia? Estas características no son una opción. A veces hemos preguntado y nos han preguntado, ¿qué pasaría si falta alguna de estas características? Hay una
hay varias que indudablemente no pueden faltar. Si bien la verdad es que no estamos dotados al 100% de todas esas virtudes, esa es una realidad, sí tenemos que contar con todas ellas. Pero hay unas que Dios no lo va a consentir, y ahorita vamos a ver cuáles. Como esta de pendenciero es el perfil de un líder. Imagínate lo agresivo, o que esté discutiendo en una mesa y aviente la mesa, o la silla, o la Biblia, o el teléfono, o amenace al hermano, te voy a sacar de la iglesia, ya no vas a tomar la cena del Señor. Ese hermano no necesita vino para ponerse así y que su juicio se nuble. Es violento, amenazante, se venga, se desquita, usa el poder para manipular o coaccionar y no podría dirigir una iglesia. Segunda de Timoteo 2:24 nos arroja más luz. Y el siervo del Señor no debe de ser rencilloso, sino amable para con los que le caen bien. No, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, pendenciero. Pendenciero significa también no dado, lo que es literal es esto, lo de pendenciero significa no dador de golpes. Ese es un extremo, eso sería un horror, eso ya sería un espanto, ¿no? Lo contrario de eso, que es amable, manifiesta gracia, pronto para perdonar las fallas. Imagínate un líder que cuando vayas a buscar asesoría te esté recordando los pecados de hace 400 años, ¿no? Pronto para perdonar fallas y que no guarda rencor. ¿Por qué? ¿Por qué está esa definición dentro de la amabilidad? Porque va a ser atacado. No siempre la gente va a estar de acuerdo con lo que él dice o cómo lo dice o cómo enseña. No contencioso. Es una persona que no promueve desunión, sino la armonía. ¿Dónde vemos una cualidad de esta característica? En Mateo, en las bienaventuranzas. Acuérdense de una de ellas. Amén. Gracias, Mari. Pacificadores. ¿Qué debe de hacer el líder? Crear o generar desunión o unión. Si dice que somos de un espíritu, un cuerpo, un bautismo, Pablo dice, hermanos, sean de un mismo sentir, y el líder promueve la desunión, ya es un conflicto. Otro requisito, avaro. Por esto hay algunos líderes que no deberían de ser líderes ni dirigir una iglesia. ¿Por qué? Porque les encanta el dinero y están buscando a como dé lugar dinero. Y el dinero les va a dar poder. Y para conseguirlo tengo que poner algunas edecanes, tengo que poner un grupo de jóvenes de alabanza bonita, para lo que sea, cualquier propósito. Te das cuenta por qué debe de ser apto para enseñar, para que enseñe fielmente lo que Dios designó. Él va a ser el que lleve a la iglesia en una adoración, ¿a quién? A Dios. ¿Con cánticos emocionales? El requisito es no avaro. Los ancianos deben de estar motivados por el amor a Dios y al pueblo. Sus motivaciones no deben de ser por amor al dinero. Un líder que ejerza el ministerio por ganancia monetaria revela un corazón enfocado o concentrado en el mundo y no en las cosas de Dios. En 1 de Pedro 5, 2 y 3 dice lo siguiente: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros,
velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. Pastorear significa guiar, dirigir, no significa enseñorearte, es pastorear, guiar, dirigir. Entre vosotros velando por el rebaño, no por obligación, sino voluntariamente, como Dios quiere, no por la avaricia. ¿Cuántas iglesias no hay que lo hacen por la avaricia? No importa lo que predique, lo que importa es lo que caiga, el dinero, el resultado. ¿Cuántas iglesias en Estados Unidos, en México? Ahí tenemos a la secta de Cash Luna. Ahí tenemos a Marcos Witt. Ahí tenemos a Pare de Sufrir. ¿No? Tampoco como teniendo señorío, fíjate lo que restringe el obispado, ya lo vimos, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplo del rebaño. Y llegamos a un requisito que es indispensable para aquellos hermanos que tienen hijos, ¿verdad? Porque muchos solo tenemos una familia, una esposa, ¿no? Aunque no tengas hijos, la esposa tiene que estar bajo tu gobierno. Tiene que ser una esposa que te obedece, que te respeta. ¿Dónde dice? En el verso 4, que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Para Dios es una obviedad, pero para ti, para mí no. Para muchos hermanos no es una obviedad. La vida en el hogar del anciano, como su propia vida personal, debe de ser ejemplar. Este hombre debe de tener autoridad sobre su propio hogar. ¿Cómo queremos que la iglesia nos obedezca si tus hijos no te obedecen? Imagínate que los niños de un pastor anden brincando por las sillas y corriendo. En verdad, penosamente yo conozco muchos casos similares, donde los padres cristianos no tienen la autoridad sobre los hijos. ¿Cómo quieres tener autoridad sobre la iglesia si tus propios hijos no te hacen caso? Si tus propios hijos no están sujetos. Si tu esposa es revoltosa, vamos a suponer que la esposa sea media revoltosa e insujeta. Si no puedes gobernar tu propia casa, ¿cómo quieres gobernar la casa de Dios? ¿Cómo quieres gobernar la iglesia? Y eso es uno de los requisitos importantes. Decía un hermano, ¿quieres conocer a la iglesia? Conoce al pastor. Conociendo al pastor vas a conocer cómo es la iglesia. Si el padre, el líder, es permisivo, no preguntes cómo va a ser la iglesia. Y tampoco preguntes cómo va a ser en su casa ese hombre permisivo. Eso es un requisito. Los hijos son traviesos, nos queda claro, los hijos son inquietos, pero cuando papá dice hasta aquí, es hasta aquí. ¿Qué significa eso? Alto total. Siéntate. Y el hijo inmediatamente se va a sentar. En algunas iglesias he visto que los hijos no se controlan, no se autorregulan, y el padre, el líder, ¿cómo quiere gobernar la iglesia? Y luego los demás no les dicen al pastor, oye, tus hijos son muy latosos, hermano.
porque es el pastor. Entonces a los hijos del pastor sí se les permite, ¿verdad? Ser ruidosos, no estar en orden, pero a los hijos de los hermanos no. Porque es el pastor sí puede, el pastor no puede. Lo que el pastor debe de hacer es gobernar primero su casa antes de intentar atender a sus hijos con toda sujeción. O hay otra, en la casa los hijos son desastrosos, son rebeldes, son peleoneros, son envidiosos, pero en la iglesia están sentados y callados. Eso no es un gobierno saludable, eso es una apariencia, es hipocresía. Los hijos deben de comportarse dentro y fuera del hogar, en la iglesia. ¿Cuántos miembros no le dicen al pastor, oye, tus hijos son muy rebeldes, hermano, tienes que hacer algo con ellos? Porque es el pastor, es el que nos enseña, es el que nos liderea. ¿Y qué? Es un requisito de un obispo. ¿Y cuál es lo que Dios dice? Si un hombre, en el verso 5, si un hombre no sabe, porque si se le salieron de control los hijos, no es porque sepa el pastor, es porque no sabe cómo gobernar su propia casa. ¿Cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? ¿Cómo les podrá decir a los hermanos, hermanos, ámense unos a otros? Si sus propios hijos no se aman, no se respetan. O sea, ¿cómo? ¿Cómo podría tener el pastor en sujeción a una iglesia si en su casa es un caos? Ahora, vamos a suponer o presuponer que en un tiempo tuvo el gobierno bien, un gobierno saludable sobre su casa, ¿no? Y ahora los hijos se rebelaron por tales circunstancias. ¿El pastor puede liderar la iglesia? No. Se debe de sentar. Hace un par de años, un hermano tenía a sus hijos en sujeción. Y uno de sus hijos decidió rebelarse, pero abiertamente. El pastor fue con los ancianos, expuso el caso y dijo, hermanos, yo no soy apto en este momento para ser anciano. ¿Cuántos hombres ves así con esa integridad? Al contrario, y conocí a varios que no dejan el púlpito aunque estén mal, ¿no? Se aferran. Hace poco un hermano no quiso recibir la exhortación de Mateo 18 y la iglesia se dividió. Una iglesia de muchos años se dividió. ¿Por qué? Porque el pastor no quiso recibir el Mateo 18. ¿Qué tiene que ver esta historia? Buena. Un obispo debe de ser irreprochable, y ese hermano dejó de ser irreprochable. Parecía más amargado que amable. Era muy imprudente ya delante de todos. Y decía, yo soy el pastor maestro. Los ancianos sí puedo tomar su consejo, pero yo decido. Y es ahí cuando vemos un hombre chicharronero, un hombre que dejó la gracia, un hombre impertinente, terco, un hombre no apto. ¿Por qué? Porque ya no es humilde. Ya no le puedes decir nada. Ya no había prudencia en ese hermano. Y dividió la iglesia, literal. No se dejó hacer Mateo 18. Se abrió el mar para mal y se hicieron dos bandos. Casi, ¿quién está conmigo? Un llamado a la impiedad, síganme los malos. Y muchas personas lo defendieron porque tenía muchos años, porque él había ejercido un liderazgo, un autoritarismo en la iglesia. Y varios se fueron con él. No creo que los mejores, No pendenciero, amable, ya no lo era. Contencioso, en gran manera. Avaricioso, no lo sé. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Y Dios es maravilloso, siempre lo va a hacer y lo será. Nos revela el porqué. No en toda la lista de las características, nos revela el porqué. En esta sí. ¿Cómo va a gobernar la iglesia? Pues si un hombre no sabe cómo, aquí está su respuesta, no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿y cuál es la respuesta?
¿cómo? ¿Verdad? El mismo cómo. Si no sabe cómo gobernar una iglesia, entonces ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? El propósito de un líder es cuidar la iglesia, no dividirla. No es hacer su voluntad, sino la de Dios. No debe de ser un recién convertido. ¿Por qué? Por el orgullo. Por el orgullo, para evitar que caiga en el pecado de orgullo. Es más, el liderazgo debería de promover que un recién convertido no sea agregado al liderazgo de una iglesia como autoridad. ¿Por qué? Porque es un recién convertido y es un requisito que no es correcto poner a alguien recién convertido que tenga poco tiempo de salvo para que no caiga en condenación del diablo. Precisamente ese pecado de orgullo fue el que destituyó a Satanás. Isaías 14 del 12 al 14 no es ninguna exageración. Dios lo comprueba a través de su misma palabra. ¿El por qué? Dice el pasaje: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra. ¿Cuál era el propósito de Satanás? No solo llevar la adoración, debilitar a las naciones. Y le está diciendo Dios, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón, están hablando del diablo, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono por encima de las estrellas y el trono de Dios. Fíjate lo que dijo, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. El orgullo en su cúspide, en su máxima expresión. ¿Por qué no un neófito? Por la soberbia y la arrogancia. Hemos escuchado a un hombre que dijo, sale al balcón de su palacio, de su residencia, de su penthouse, y mira y dice, todo lo esto han construido mis manos. 7 años como un animal. Dios le quitó el entendimiento. ¿Por qué? Por la soberbia. Hasta que reconoció y dijo, ahora sé que Él es el Altísimo. Y me fue regresado el entendimiento. Aquellas personas, no solo en el liderazgo, ¿cuántos miembros también, sin ser líderes, son arrogantes? ¿Cuántas personas dentro de la iglesia creen que saben y no saben nada? Pero ellos creen que saben, creen que aportan, creen que conocen. Sus vastos años en el cristianismo, ¿verdad?, los respaldan. ¿Te das cuenta que no son características exclusivas de un líder? También los congregantes deben de examinarse. Primero que nada, hermanos, esta carta es para nosotros. Ustedes nos deben de examinar, que tengamos estas características. Pero también al mismo tiempo, ustedes se deben de examinar, que no les falten estas características, porque el orgullo es un problema constructivo o destructivo. ¿Cuántas veces los ancianos no piden ayuda? No quieren reconocer su falta o que les cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Hace poco estaba hablando con un hermano, un pastor, y me decía, estamos platicando sobre algún asunto y me decía, no, hermano, yo tuve que aprender a la mala con la vieja escuela. Dice, cometí muchas imprudencias, muchos errores. ¿Tú crees que un hombre con demasiado orgullo va a reconocer eso? No. Normalmente no debería de suceder eso, porque el hermano joven en la fe se le prepara, se le capacita, se le invita a reuniones pastorales o de liderazgo, cuando ves que tiene un perfil, ¿verdad?, de líder, para que aprenda y vea cómo se resuelven los problemas. Pero algunos de nosotros
Como este pastor pues no tuvo ese privilegio, ¿verdad? De que le enseñaran cómo dirigir la iglesia, cómo tratar ciertos asuntos. Y a veces fallamos. ¿Cuál es el punto? Que Dios dice, no un neófito. Por el orgullo se va a envanecer, se va a enseñorear de la iglesia y la iglesia es mía. Él debe de guiar a la iglesia. Él debe de regular la iglesia. Ese pecado es terrible también, el pecado del orgullo. No solo es de un líder, es de... Dios no permite que un líder, no debería de estar un líder liderando, dirigiendo, gobernando, guiando con... ¿Por qué? Porque no va a haber humildad. Cuando se equivoque no va a reconocer. Un anciano debe probar primero en la intimidad y vulnerabilidad de su propio hogar su capacidad de guiar a otros a la salvación, si fuera el caso de sus hijos, o a la santificación. Ahí prueba que Dios le ha dado capacidad espiritual para gobernar o dirigir. Si no puede hacer estas cosas en su propio hogar, hay hermanos que dicen, no hermano, ten paciencia, está pasando por un mal momento. Sí, estamos de acuerdo con ello, vamos a orar por el hermano, por el pastor, pero deja el púlpito, hermano. No puedes dirigir ahorita, no eres apto. Deja el púlpito. Deja que otros se encarguen. Dedícate a tu familia, ¿no? Porque cuando las cosas están siendo complicadas en la casa, ¿qué es mejor? Vete, date tiempo en tu casa, no te entrometas ahorita en los problemas congregacionales, de liderazgo, no tomes decisiones. Concéntrate en tu familia. Invierte tiempo en tu familia, en tus hijos, para que cuando los hijos, ¿cómo sabemos que ya pasó el tiempo de la restauración? Cuando el pastor se gane el corazón de sus hijos, vayan a la iglesia y se comporten en la iglesia y en la casa. ¿Para qué quiero unos hijos hipócritas y un pastor hipócrita? Que los hijos se comporten bien en la iglesia, bien sentaditos, bien peinaditos, bien compartidos, y en la casa un caos. Hipócritas, se pelean, no se prestan las cosas, envidiosos, desobedientes, rebeldes. ¿Para qué quieres una fachada en la iglesia? Eso es engañoso. Por eso, si nos llega a pasar eso, hubo un tiempo que un hermano, lo digo porque lo dijo públicamente, un hermano, un pastor muy conocido, afamado, Díaz, no, Miguel Núñez, perdón. Él reconoció, y literal, con lágrimas en los ojos, delante de la iglesia, después de muchos años, dice, hermanos, me dediqué tanto al ministerio, tanto, tan de lleno, que no me di cuenta de las señales y mi esposa cayó en amargura. Hermano, para sacar a su esposa, a una mujer de una amargura, no son 2 días, años. Y él dejó un tiempo el ministerio para dedicarse a su esposa, para sanar su corazón. Y lejos de que digamos, yo nunca haría eso como Pedro, Señor, guárdanos de estar equilibrados, ni todo el tiempo al ministerio, ni todo el tiempo a tu esposa. Muchos dicen que el primer ministerio que creó Dios fue el matrimonio, pero no es uno de los más importantes. Dios no murió, refuto yo eso personalmente. Dios no murió por el matrimonio. Murió por la iglesia y se entregó por la iglesia para otorgarle vida a la iglesia. Ahí vemos la importancia, ¿verdad? Y el propósito de Jesús, no solo salvar a gente para congregarlos para su gloria, para que lo adoren, ¿no? No estamos diciendo que el matrimonio no es importante. Entonces, estamos viendo que si hermanos que nos preceden, que tienen más luz, más conocimiento, que cómo los usan, este hermano tiene muchos seguidores, tiene mucha luz, es un hombre muy inteligente, aparte de todo. Imagínate qué nos espera a los que estamos muchísimos kilómetros abajo. Por eso son importantes los requisitos. Por eso es importante un cuerpo de ancianos. Tenemos que orar que haya, aunque seamos pocos, por otro hermano. Mejor son 2 cabezas que una.
Así es que el orgullo es un veneno. Un requisito que no parece requisito, no lo menciona porque lo da por sentado, aunque sí lo menciona, no en el sentido de requisito, pero es que sea salvo. No debe de ser un recién convertido, y eso te está arrojando información. Si no debe de ser un recién convertido, es que tiene que ser convertido, ¿no? En Hechos 15:3 dice, así que siendo enviadas por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. La conversión habla de un cambio de vida, de conducta. Dios nunca ha estado interesado en un cambio externo, en un mejoramiento de nuestras conductas. El líder debe de ser obviamente convertido. El líder, antes de enseñar, él tuvo que ser enseñado. El líder tuvo que haber pasado por la cruz. Aunque no lo menciona como un requisito, Pablo está sobreentendido que debe de ser cristiano. Porque luego la gente puede preguntar, oye, ¿y si tuviera todos esos requisitos y no es convertido? No, tiene que ser convertido. Tuvo que haber pasado por la cruz de Cristo, porque la cruz le va a capacitar y dotar, así como lo llamó para ser salvo, Dios lo va a volver a llamar para ser líder. Pero la cruz es el punto crucial para todas estas características. Así como Dios nos llama para salvarnos, así Dios llama a los líderes y les otorga características diferentes para que gobiernen su iglesia. Por eso a Pedro le dijo, pastorea mi grey, Pedro, pastorea mi iglesia, apaciéntalos cuando yo me vaya. ¿Qué le dijeron a Timoteo? Prepara hombres fieles. En otros pasajes enseña Pablo que fue a las diferentes iglesias a establecer ancianos, líderes para que dirigieran la iglesia de Dios. Y siempre es bueno tener una pluralidad de los mismos, ¿verdad? Dependiendo del número si tienes una iglesia de 100 personas, pues con un solo pastor y un anciano no es suficiente, ¿no? Dependiendo de la magnitud de las personas, del número de las personas, ¿verdad? Vas a tener de esa magnitud ancianos y un cuerpo pastoral. Y aunque una iglesia sea pequeña, debe de tener forzosamente 2 pastores o 2 ancianos o 2 maestros, ¿no? Eso es muy saludable. ¿Qué demanda Dios a través de la cruz? El arrepentimiento. ¿Para qué? El arrepentimiento en Cristo nos va a capacitar. Ahora va a haber otra lección. Ahora los voy a preparar para liderazgo. Ya los llamé para salvarlos. Ahora los voy a llamar para capacitarlos. Porque las capacidades no son natas. Estas capacidades no nacemos con ellas. Más bien estamos escasos de todas esas capacidades. Cuando Dios te salva, te va a dar las capacidades y es tu responsabilidad que vayan creciendo para que se vayan viendo más, para que sea más sobresaliente ese don, esas conductas. Pero un líder nunca, bajo ninguna circunstancia debe de olvidar que todo lo que tiene ha sido por la gracia de Dios. Nada se ha conseguido por nuestros esfuerzos. Pablo lo dijo de otra manera para que nadie, si Pablo siendo el mejor teólogo, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿qué podremos decir nosotros si hemos intentado alcanzar algo? La cruz de Cristo es el lugar perfecto para nacer y después para que nos llamen a servirle en otra manera distinta.
Hermanos, con ese pasaje termino, para que les voy a dar un pasaje para que ustedes comprendan que ser irreprochables no es exclusivo del liderazgo. Primera de Pedro 1, 15 y 16, sino así como aquel que os llamó es santo, así también sed ustedes santos en toda su manera de vivir. No dice en algunas áreas, en toda tu manera de vivir, porque escrito está: si ustedes son mis hijos y yo soy un Dios santo, sean santos como consecuencia de mi posición, porque yo soy santo. Los mismos requisitos para los ancianos o pastores también son para los creyentes, con excepción de algunos, como lo mencioné, aptos para enseñar. Si tú eres un cristiano y no tienes el gobierno de tu casa en orden, eso no te descalifica como cristiano, eres un mal cristiano, ¿no? Pero si tú eres un líder cristiano, no puedes ser un líder saludable si en tu casa tienes un desorden, no hay orden, no hay respeto, ¿no? Ese es un requisito para el liderazgo. No sé si me expliqué. Tú puedes ser un hermano sin ser líder y tener una mala organización en tu casa. Puede haber mucho pecado, mucho desorden. No eres un buen líder, seas hombre o mujer. Pero eso no se le permite a un líder eclesial. Si no gobiernas tu casa, siéntate, aprende, como dice Pablo, cómo gobernar tu casa, hermano, siéntate para que ya que sepas cómo y lo hagas. La evidencia de que ya están listos tus hijos y tú para servir, son tus hijos. Son tus hijos. Podemos creer que somos buenos dirigiendo nuestro hogar. ¿Cómo vamos a ver los resultados en nuestra familia si está en sujeción? Si no tienes a tus hijos o a tu esposa en sujeción, te está faltando el aval de Dios. Así es que el ser santo no es un requisito de los líderes solamente, es un requisito para ti, para que tú te examines, hermano, si verdaderamente eres santo. No solo santo es apartado para Dios, ¿no? Santo implica que seas dueño de ti mismo, que seas controlado, que seas prudente, que no seas irrespetuoso, que no seas irresponsable, que seas fiel, que seas honesto, ¿no? Que no seas dos caras. Son requisitos para una iglesia también. No sé si me puedan acompañar a la cena del Señor, que vamos a dar ahorita una información breve. Un pequeño comentario. A veces uno desde el púlpito se puede contradecir, lo digo por mí, enteramente por mí, porque vamos comprendiendo más cosas entre más estudiemos
vamos viendo que lo que dijimos fue equivocado, fue un error, ¿no? Y eso me pasó a mí, pensando que en la cena del Señor solo se podría restringir la cena por dos pecados, la falta de amor o las divisiones. Pero platicando con otras personas, con otros hermanos, y volver a leer el texto y volverlo a leer y volverlo a leer, te quedas sorprendido. Dices, ¿cómo se me pasó por alto? Aunque el texto no viene explícito como lo hemos visto, pero viene implícito, ¿no? Y sí se puede, el liderazgo te puede prohibir que tomes la cena del Señor. Y vamos a ver el pasaje, ¿no? Vamos a 1 Corintios 11, por favor. Y yo hace 8 días me retracto, dije que solo era por dos pecados, la falta de amor o la división de lo que estaban haciendo esos hermanos que se adelantaban a la cena, eran envidiosos, no compartían la comida rica, buena, ¿verdad? Costosa con los pobres, y los pobres, no pobres en espíritu, pobres económicamente, sin tener que comer, se quedaban viendo. Y eso es lo que Pablo les dijo, no los alabo. Primero en el 11:2 de la carta los alaba, pero más adelante dicen, esto no los alabo, dejaron a sus hermanos sin comer, se adelantan, no nos embriagan. Vamos a 1 Corintios, por favor, 11. $23. Les voy a leer el 20, desde el 20. Pocas veces lo hacemos, pero vale la pena contextualizarnos. Por tanto, conclusión, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Eso era muy grave. Uno pasa hambre, ¿por qué? Porque los demás no le compartían. Los que tenían dinero de sobra no compartían con los hermanos pobres. Imagínate lo triste de este pasaje. Pasan hambre. ¿Dónde quedó la unidad? ¿Dónde quedó lo que Pablo se los iba a enseñar en 1 Corintios 13? Aquí estamos antes, 2 capítulos anteriormente, ¿no? Pero unos pasaban hambre y luego fíjate la gravedad y otros se embriagaban. ¿Cómo iban a tomar la cena del Señor en ese estado? Porque al comer cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer o para beber? Pablo, como lo dije, no estaba erradicando el problema del vicio en ese momento. Estaba más preocupado cómo tomaban la cena del Señor. Eso era muy grave. ¿Cómo iban a tomar? ¿Cómo se atrevían a tomar la cena del Señor? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios? Pablo, muy inocente, estaba preguntando, ¿o menosprecian? Era lo que estaban haciendo, menospreciando la iglesia de Dios. Y avergüenzan a los que nada tienen. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Vea 1 Corintios, capítulo 11, versículo 2, por favor. ¿Cómo inicia el capítulo? Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. ¿Qué recibieron? Un elogio, ¿verdad? En el verso 17, pero al darles estas instrucciones no los alabo. No es que Pablo cambiara de parecer. La conducta que ellos estaban sosteniendo previa a la cena del Señor no era digna de que ellos participaran en la cena del Señor. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Pablo? Escribir. Como no podía estar presencialmente, escribió. Porque yo recibí del Señor
lo mismo que les estoy escribiendo, lo mismo que les estoy enseñando. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Repito, muchos hermanos, para no decir denominaciones, dicen que este era el cuerpo, la iglesia. No, yo no entiendo eso como el cuerpo de la iglesia. Yo entiendo literal, en un sentido figurado, el cuerpo de Cristo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esa razón hay muchos enfermos, muchos debilitados y otros duermen. ¿Te das cuenta en el contexto tan triste que se tuvo que introducir la cena del Señor? Hermanos, y si pensamos un poquito, se introdujo en una manera para frenar el pecado tan grave. ¿Cómo es posible que siendo hermanos no puedan compartirse los alimentos? ¿Cómo es posible que vengan briagos a tomar la cena del Señor? ¿Quieren que los alabe? No, es digno de reprenderse. Por eso les dijo Pablo, examínense, porque si no, ahora, nosotros como líderes o yo, se puede retener la cena del Señor a una persona que no cambia un pecado, sí, porque esa persona está siendo ligera, de manera, y dirás, ay, qué mala onda el hermano, no me dio la cena del Señor. Y yo te voy a responder con el verso 27. El que coma, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Podrías decir qué mala onda? ¿O podrías decir gracias porque no he cambiado mi pecado y me estás previniendo de un juicio? ¿Cómo sé que estás en un juicio? Muchos están enfermos, débiles y otros duermen. El amor nos lleva a los líderes a no estar juiciosos, a ver quién sí puede o no puede. Si conocemos que no has cambiado un pecado, nuestro mismo amor por ti, como ya viste el obispo, dirige, vamos a ser dirigidos para evitarte que caigas en un juicio. No tomes la cena del Señor indignamente. No puedes tomar la cena del Señor. Si tú eres una persona que ha reincidido varias veces en diferentes pecados, tú no puedes tomar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque si yo veo eso el próximo domingo, bueno, tendré que hablar contigo y decirte no puedes tomar la cena del Señor por un tiempo. ¿Por qué? ¿Qué estoy viendo en ti? Ligereza. Estoy viendo que no cambias un pecado y estoy viendo que sigues tomando la cena del Señor. ¿A qué me va a llevar el amor? A no darte la cena del Señor, para que no pase lo del verso 27. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre. Fíjate la gravedad, retrocediendo a la cruz. En vez de avanzar, vas a retroceder. Entonces, ¿por qué fue entregado Jesús? Por tus pecados. Y si tú no estás cambiando un pecado, estás dando un mensaje. Lo que Él hizo en la cruz no es tan importante. Yo no estoy cambiando este pecado. Y ahí estás tomando la cena del Señor indignamente. Verso 29, porque el que come y bebe sin discernir, sin analizar, sin pensar correctamente, juicio, come y bebe para sí mismo. Hermanos, hagámoslo con temor, con reverencia. Si para ti crees que representa algo la muerte de Jesús y no has cambiado un pecado que sigues practicando, no la tomes. No importa lo que los demás pensemos o piensen, que es más importante tu reputación
para que no te volteen a ver y digan, ay, ella no la tomó porque ha de estar muy mal. A lo mejor tú por juzgón estás mal y la tomaste. Pero el hermano que no la toma, yo veo más dignidad en él, más humildad que el que la está tomando y no ha cambiado algún pecado que ha sido reincidente. ¿Qué hizo Jesús? Partió el pan. ¿Por qué? En el verso 24b, después de dar gracias a Dios por suplir el alimento, por proveer el alimento, Jesús dijo de sí mismo, esto es mi cuerpo y este cuerpo es para ustedes. ¿Para quiénes? Para los cristianos. Mi cuerpo es para ustedes. Voy a entregar mi cuerpo por ustedes, por amor a ustedes. Hagan esto en memoria de mí, pero una memoria consciente de lo que van a hacer. Van a participar de mi cuerpo. Háganlo con temor, háganlo con reverencia. Y después, ¿qué hizo Jesús? Procedió a partir el pan. ¿Por qué? Porque así va a ser partido su cuerpo, como el pan. Y lo repartió en una manera ahora individual. Primero colectiva, los integra después en una manera individual. Como la salvación fue individual, como el perdón de los pecados fue individual, no fue colectivo. Háganle así, piensen en mí. No la tomen con ligereza. Tomó el pan. ¿Puedes pasar los elementos, por favor? A veces decimos, es que me estoy enfermando mucho. Piensa por qué. Me siento débil. Piensa por qué. Por eso, cuando dice la palabra de Dios que apto para enseñar, si nosotros no estudiamos, va a ser grave para nosotros el enseñar algo que Dios no demandó. ¿Qué recibió Pablo? El cómo la iglesia debe de participar de la cena del Señor en una manera reverente. Comamos el pan. Bebamos el vino. Y al hacerlo, hermanos, debemos de pensar en lo que dijo Jesús. Ojalá lo comprendamos más profundamente. Este es un nuevo pacto. Ya no van a ser becerros, holocaustos, sacrificios. Ahora el Cordero va a morir por ustedes. Yo soy ese Cordero. Ese es el nuevo pacto. Ya no son animales, ahora es mi persona. Ahora es mi cuerpo y mi esencia que va a recaer sobre los elegidos. Ese es el nuevo pacto. Vamos a cantar un himno, por favor. Aunque el título no ilustra la profundidad del evento y de lo que quiere comunicar el autor, pero gracias a Dios nos damos una idea de lo que vamos a cantar. Hermanos, el título no representa la profundidad del acto de nuestro Jesús por nosotros. A veces medio comprendemos un poco la imputación y la justificación tan gloriosa. El título se llama Glorioso Intercambio.
Página 676, por favor. Página 676. ¿Cómo puede ser que el bueno ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. Amén. Si vemos el número 1, si te diste cuenta, es una pregunta. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre?
y fuera a morir por el más vil pecador. ¿Cómo eso puede ser posible? Normalmente en el mundo hubiera muerto por lo mejor, ¿verdad? Por lo sobresaliente y murió por lo peor. ¿Cómo siendo yo su enemigo? Sigue con la misma, otra pregunta, y no es retórica. ¿Cómo siendo yo su enemigo, tomó mi lugar en aquella cruz y cargó con mi maldad? No dice el canto, es teológico. Cargó con algunas cositas que hice mal durante mi estancia en la tierra, algunos errores que tuve por ahí. Cargó con mi maldad sobre él. Su rectitud, no la tuya, por la fe mía es. Y después viene el coro, aleluya, glorioso intercambio. Es como si yo te dijera, te cambio 400,000 lingotes de oro por 5 toneladas de arena. Sería una mala broma. Eso es lo que hizo Jesús. Glorioso intercambio. ¿Cómo es posible el 2? Que en Jesús como a su Hijo, Él me recibió y luego nos da su nombre, como sus hijos. Eso es la locura. Como dijo Pablo, la palabra correcta. Esa es la locura de la cruz, que la gente no entiende. Esa es la locura de la predicación que la gente no entiende. Por eso, por lo que Él hizo, nos hace ser hombres y mujeres comprometidos. Dirán, ay, qué exagerados, qué locos están. ¿No tienen cosas que hacer más importantes? Sí. Hacemos las más importantes, adorar a nuestro Dios. ¿Cómo es posible? Sí, es posible. Por su justicia y por su rectitud. Es posible, fue posible. Los peores pecadores reunidos en las iglesias. Es posible. Por la locura de la predicación, por la cruz. Ahora, ¿me pueden apoyar con la ofrenda, por favor? Vamos a orar, por favor. Acuérdense que eso lo vimos, cuando oramos congregacionalmente, aunque yo esté presidiendo, dirigiendo la oración, ustedes pueden estar en su corazón orando por lo mismo, diciendo amén en su corazón, que así sea. Lo necesitamos. Necesitamos este tipo de liderazgo, si no la iglesia no va a funcionar. Padre nuestro, que estás en el cielo, gracias por la claridad de tu palabra. Gracias por los requisitos. Y a veces los vemos muy elevados y estamos muy carentes de ellos. Ayúdanos, Padre, a trabajar en esas áreas que todavía flaqueamos. Perdónanos cuando no tenemos esa fidelidad que tú demandas. Si hay cosas que no hemos hecho los líderes correctamente, otros hermanos, los de Costa Rica, los bautistas de la Ciudad de México, Padre, perdónanos. Si hay requisitos que están nublados o que no se ven con tanta claridad en nuestras vidas, y no solo queremos que nos perdones, queremos que nos ayudes a fortalecer esos requisitos que están en mucha debilidad, oh Dios, para poder representarte fielmente, para no caer en rebeldía, no ser arrogantes y decir, bueno, pues me faltan algunos, entonces, pues con esos, con los que ya tengo, ayúdanos a tener un temor reverente a los líderes, ayúdanos a ser más fieles, más comprometidos, más consagrados, más equilibrados, más decorosos, más prudentes, más sabios. Sigue iluminando nuestros corazones con tu palabra. Destruye nuestros pecados, nuestro orgullo,
No permitas que se enseñoree el orgullo en nuestras vidas, de modo que estemos en nuestras mentes perturbados, no veamos con claridad cómo vamos a dirigir a tu iglesia, Dios, si no dirigimos nuestros hogares. ¿Cómo? La pregunta importante es ¿cómo nos atreveríamos a dirigir una iglesia cuando no tenemos el control ni la autoridad sobre nuestros hogares? ¿Cómo? Ayúdanos también como iglesia, ayuda a los hermanos a pensar en estos requisitos, porque muchos requisitos ellos los tienen que tener, como irreprensibles, como prudentes, como hospedadores, santos, dueños de sí mismos, no calumniadores, no intrigosos, no divisores. Ayúdanos a examinarnos todos los domingos previo a la cena del Señor. Ayúdanos a ocuparnos, no de nuestra reputación, de ser fieles, de hacer cambios radicales en nuestro corazón, como dice tu palabra. Si tu ojo te es ocasión de pecar o de caer, córtalo. Mejor es que entres al reino con un ojo que... Toda esa información, Padre, nos ayuda, que se genere temor en nuestras vidas, que haya cambios, aún en nuestras relaciones congregacionales, aún en la comida del amor. Gracias porque tu palabra, después de tantos años, sigue teniendo el mismo poder, sigue alumbrando nuestro corazón, nos sigue reprendiendo, nos sigue previniendo. Ayúdanos a amar la disciplina correctiva, amar la disciplina instructiva, informativa, para no caer en esa definición de muchos están enfermos, débiles y otros duermen. No queremos evitar por miedo al pecado, a la consecuencia, sino por no seguir ofendiéndote. Haznos sensibles, Padre, a tu Espíritu Santo. Gobiérnanos más. Usa más nuestras mentes a través de tu palabra. Llénanos más de ti, de tu presencia. Ayúdanos a ser diferentes, comprometidos, entregados, sobrios. Te lo pedimos como iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén.